Para el diseño del reactor se tuvieron en cuenta aspectos de la geometría tanto del reactor como de los empaques para el correcto funcionamiento del mismo. Para la elección de la forma del reactor se estudiaron dos tipos de geometrías, una geometría cilíndrica y otra rectangular, de las cuales se terminó escogiendo la cilíndrica donde el radio del mismo aumentará desde la base hasta la superficie. Esto con el fin de ayudar al proceso de la sedimentación de las impurezas. Se descartó la geometría rectangular, ya que, a pesar de que en esta el fluido tuviera un movimiento más turbulento, se dificultaba el proceso de decantación debido a sus esquinas. Por otro lado, para escoger los empaques se tuvo en cuenta que fueran rugosos en su exterior, ya que de esta manera los microorganismos se adhieren más fácilmente a su superficie. También se tuvo en cuenta la flotabilidad del material en la mezcla, pues para el correcto funcionamiento del reactor se necesita que los empaques se muevan libremente por toda la solución. Para la geometría de los empaques se decidió hacer un segundo experimento con el fin de analizar cómo afecta esta los resultados, usando en el primer reactor empaques cilíndricos y en el segundo empaques cúbicos. Para el reactor se consiguieron dos recipientes iguales que cumplieran con el cambio del radio. Los empaques se hicieron a partir de tubos de silicona, de los cuales se cortaron cilindros para el primer reactor y cubos para el segundo, manteniendo sus volúmenes iguales con el fin de comparar cómo afecta la geometría de los empaques en la funcionalidad del reactor. Como la silicona tiene una superficie muy lisa, se rasparon los tubos para lograr una superficie más rugosa. Con el recipiente y los empaques escogidos se procede a la instalación del reactor. Primero se colocan piedras en el fondo de este, las cuales servirán de decantador para eliminar ciertas partes del lodo activado. Luego se agregan todos los componentes del reactor al mismo. Se agrega 1 litro de agua residual, 150 mililitros de lodos y por último 100 empaques. Esta proporción se escoge debido a que es la usada industrialmente y garantiza que la concentración de bacterias en la mezcla se mantenga constante. Por último, para que los empaques tengan un correcto movimiento dentro de la mezcla, mediante una manguera se ingresa una corriente de aire al sistema. Esta se encontrará en la base del reactor para que se logre una efectiva aireación del medio de cultivo. Este sistema se dejará trabajando continuamente por una semana, luego de la cual se estudiará el nivel de oxígeno final. El componente principal mediante el cual este reactor puede funcionar es por la concentración de lodos activados, los cuales fueron conseguidos en la planta de tratamiento de aguas residuales del Centro Deportivo de la Universidad de los Andes. Estos lodos están compuestos básicamente de microorganismos específicos, los cuales se alimentan de la materia orgánica que se encuentra dispuesta en el agua residual. En este proceso, los lodos activados se mezclan con el agua residual, creando un medio perfecto para el cultivo de los microorganismos con la ventaja de un sustrato alimenticio para estos. Bueno, aquí se presenta el balance hasta la forma de la ecuación de Bessel de nuestro empaque. Es un empaque cilíndrico de longitud L y radio R en mayúscula. Se hace un balance de carbono, de flujo de carbono anotado por el NC, y se toma una envoltura de 2 pi RL. La primera parte del balance es pues la resta de los flujos que entran y que salen, más la velocidad de reacción, es igual a 0, se divide todo sobre 2 pi RL, se halla el límite para hallar la ecuación diferencial, y se halla la constante cinética, la concentración y el R. A partir de esta pues se halla una segunda ecuación que contempla el flujo de NC, que es igual a la menos concentración por la difusión, por la derivada de la fracción molar de C. Ya que C es constante, podemos volver a esta derivada, la derivada de la concentración de C con respecto a R. Reemplazamos esta ecuación NC en esta ecuación y obtenemos esta ecuación que está aquí. Con esta la despejamos, la producimos hasta llegar a esta expresión que está aquí. Se divide sobre df y sobre r y se hace el producto cadena de la derivada. Con esta se halla el a, el b, el p y el c de la ecuación de Bessel y se realiza la ecuación de Bessel. La ecuación de Bessel obtenida es esta y se obtiene un beta que es igual a la raíz de k sobre df. Ya obtenido el perfil de este C en una forma de ecuación de Bessel, se procede a encontrar las dos constantes con las condiciones de frontera. La primera es que en R igual a 0, la concentración debe ser finita, por lo cual y de 0 en 0 no puede ser infinita, por lo cual b debe ser igual a 0. Luego, se usa la condición de frontera de que en la superficie, la concentración es igual a la concentración de la superficie y se halla A de esta manera.
Luego se deriva esta ecuación y se reemplaza en la ecuación del flujo de carbono, dándonos este resultado. Bueno, para el segundo balance tenemos una segunda geometría que en este caso es un cubo. Tenemos aquí que el área, la envoltura es este cuadrado y tenemos que su área es h por h, es decir, h cuadrado. Para el balance tenemos en términos de entrada menos salida más el término de generación. Entonces tenemos el flujo de C por el área que es h cuadrado en x menos el flujo en salida por el área por x más delta x en x más delta x menos el término de reacción igual a 0. Siguiente a esto, se divide entre el volumen de la envoltura, que es h cuadrado por el delta x, y sacándole el límite cuando el delta x tiende a 0, se tiene la siguiente ecuación diferencial. Por otro lado, se tiene que la definición del flujo de NC es la menos difusividad por la concentración por la derivada de la composición de C con respecto a x. Operando estos dos términos, se obtiene al final que este mismo flujo de C queda la menos difusividad efectiva por la derivada de la concentración de C con respecto a x. Teniendo esta solución final, se introduce en esta derivada y se opera. Entonces se tiene que la derivada de una constante por esta derivada de C queda en la segunda derivada de C menos la constante que tenemos aquí afuera, que es K por Cc, que viene del término de generación. Esta ecuación la dividimos sobre la difusividad efectiva para dejar la segunda derivada con una constante de 1. Este término de la ecuación lo denominamos f y lo introducimos acá en la ecuación característica para resolver una ecuación de orden 2. Entonces tenemos que m cuadrado como la derivada de segundo orden más f, que es nuestra constante. Operando esto y despejando para m, tenemos tenemos un resultado complejo, y para este resultado se obtiene que la solución general para una ecuación diferencial de segundo orden con términos complejos es esta que se tiene acá.